Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Em, Mi nombre es Perla Lizeth Mondragón Abarca, muchos me conocen como Liz. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema que en lo personal me gustó mucho y me pareció muy interesante y abarca principalmente tres lesiones cutáneas que pueden parecer similares a simple vista, pero tienen características, causas y riesgos muy distintos. Eh, Entre estas tres lesiones cutáneas se encuentra la queratosis seborreica, la queratosis actínica y el queratoacantoma. Y bueno, como tal, estas afecciones son muy comunes, especialmente en adultos mayores y en personas con alta exposición solar. Es fundamental como tal conocerlas, no solamente por motivos estéticos, sino también por las implicaciones clínicas que conllevan y algunos presentan principalmente etapas tempranas de cáncer de piel. De ahí radica la importancia. Y bueno, a lo largo de esta presentación vamos a analizar como tal las causas, las manifestaciones clínicas, los diagnósticos diferenciales y algunas opciones de tratamiento con el objetivo de entender cuando realmente estamos frente a una lesión benigna y también cuando es necesario actuar con mayor precaución. Y bueno, vamos a comenzar. Este es el índice. Ok, bueno, en cuanto a la queratosis seborreica, esta es una lesión cutánea benigna, principalmente de la epidermis, que va a estar originada por la proliferación de queratinocitos y bueno, es muy frecuente en adultos y ancianos. Se va a localizar en la cara y en el tórax y tiene algunos sinónimos como lo es la verruga senil o la verruga seborreica. Y bueno, les puse una imagen de cómo es que se aprecia una queratosis seborreica y se va a caracterizar pues por esta lesión que está como pigmentada y bien delimitada. También en el corte como histopatológico vamos a encontrar pues algunos tapones que van a estar llenos de queratina y estos a su vez están compuestos de células basaloides benignas que pues van a estar asociados a estos quistes prominentes que son llenos de queratina. Referente a la epidemiología, se sabe que es la neoplasia benigna más frecuente a nivel epidérmico y esta a su vez va a estar afectando alrededor de 85 millones de personas de ambos sexos. Claramente afecta a los dos, pero más adelante vamos a ver algunos factores de riesgo en cuanto al sexo. También va a predominar principalmente, como lo dije hace un momento, en personas mayores de 40 años y la prevalencia va a aumentar con la edad. Ok, y en cuanto a los factores de riesgo, tenemos la edad avanzada. Bueno, como tal, este es el factor más común y bueno, se cree que está relacionada con el proceso normal de envejecimiento pues cutáneo y a su vez la acumulación de cierto daño celular pues no maligno. En cuanto a los antecedentes familiares o genéticos, como tal, pues sí hay cierta tendencia hereditaria. Por ejemplo, en algunas personas que presentan variantes múltiples de lesiones, eh, pues tienden a ser el mismo patrón que los de sus familiares. Y bueno, en personas con fototipo claro y exposición solar crónica, pues vamos a a comprender que las personas con tez blancas, con ojos claros,
cabello claro, al igual como rubios, van a estar más propensas a desarrollar ciertas lesiones dermatológicas, tanto benignas como malignas. Y bueno, eh, como tal, las alteraciones hormonales o factores hormonales van a estar influyendo en este tipo de lesiones, como los ocurridos durante el embarazo o la menopausia. Entonces, sí se han llegado a observar cierto tipo de queratosis seborreicas durante estos periodos. Y en el síndrome de Leser-Trillat, como tal, pues va a caracterizarse por una aparición súbita y masiva de múltiples queratosis seborreicas que se van a estar a su vez asociando con cáncer interno, ya sea gástrico o de colon. Y bueno, ¿qué importancia clínica va a tener esto? Que a pesar de que la queratosis seborreica es benigna, eh, pues esta aparición explosiva de este síndrome se debe de sospechar de inmediato de una neoplasia interna. En la etiopatogenia, como tal, vamos a desconocer, se va a desconocer la causa, pero no va a estar pues, relacionada, por así decirlo, con las glándulas sebáceas. Lo que sí es que se ha mostrado cierto tipo de vínculo con exposición a luz solar, a infecciones virales y también a factores genéticos, como lo mencioné hace un momento en los factores de riesgo. No va a haber como tal alteraciones en los genes supresores de tumor. Puede ser como de naturaleza clonal y podría relacionarse con mosaicismo. Se van a presentar algunas irregularidades a la expresión de algunos marcadores, como lo es el P53 y el BCL2, que corresponden a marcadores de apoptosis, y también algunas mutaciones en algunas genes, como lo es el FGFR3 y el PIK3CA, así como el RAS, el AKT1 y el EGFR. Y bueno, eh, estas lesiones también pueden tener una localización vulvar que lo mencionan en varias bibliografías, que puede estar relacionada con BPH, pero es de manera incidental. Pasando al cuadro clínico, en su localización, como lo mencioné hace un momento, estas lesiones que predominan principalmente en cara y en tórax, también las vamos a poder encontrar en cualquier otro sitio, incluyendo a los genitales, pero a excepción de palmas y plantas. En la morfología vamos a presenciar una o varias neoformaciones de 1 milímetro a 2 o de 2 a 4 centímetros de diámetro. Van a presentarse superficies verrugosas y queratóxicas de un color café o amarillento e incluso muy oscuro. También la pigmentación va a ser uniforme y va a presentar bordes bien definidos. En la superficie van a existir orificios foliculares con aspecto de comedones o quistes de Emilia en un 71 a un 66%. Eh, También va a presentar algunas escamas grasosas que se van a desprender con facilidad. En algunas ocasiones pueden ser lesiones planas y pigmentadas, llamadas reticuladas. También raramente se van a presentar semiesféricas, lisas y pigmentadas. Se pueden llamar también nodulares. En la parte de las piernas van a tener este aspecto digitiforme o verrugoso y pueden ser de color amarillo. Eh, Como tal, las pediculadas
o papilomatosas van a predominar principalmente en zonas del cuello y párpados, ya sea también en pliegues principalmente que se encuentran húmedos. Las pigmentadas predominan en los ancianos, en lo que es la cabeza, tronco y el cuello. En algunas personas con fototipo 4 de Fitzpatrick van a ser pequeñas y oscuras, que van a afectar principalmente la cara y se pueden conocer como dermatosis papulosa nigra. Bueno, eh, este signo de Lizard Trellat ya les había comentado a qué se relacionaba y principalmente pues se presenta como una aparición súbita de muchas verrugas seborreicas pruriginosas que se acompañan pues de estas neoplasias internas como lo mencioné anteriormente, que un ejemplo es el adenocarcinoma de colon, de estómago, de pulmón o de mama. En estudios complementarios, se va a tener en cuenta que el diagnóstico en la mayoría de los casos es clínico. Se va a recurrir a dermatoscopía solamente si hay alguna duda diagnóstica. Los estudios inmunohistoquímicos son pues raramente necesarios y en casos de Lizard Trellat se va a solicitar estudios sistémicos. En síndrome paraneoplásico, se va a pedir alguna tomografía computarizada de abdomen y de pelvis, endoscopías digestivas y marcadores tumorales según su sospecha. En la dermatoscopía vamos a encontrar algunos hallazgos importantes que van a estar como tal relacionando estas formas clínicas de las queratosis seborreicas. Y bueno, los principales hallazgos que vamos a encontrar son los quistes tipo milium, que son esas estructuras pues blanquecinas, amarillas, de pequeño tamaño, que son altamente específicas de queratosis seborreica, tapones foliculares o también llamados pseudocomedones, que son principalmente estructuras amarillas o marrones oscuros que van a formar eh, como tal un aspecto comedón. Las fisuras y crestas van a dar este aspecto cerebriforme y como tal alguna ausencia de red pigmentaria a diferencia de los nevos melanocíticos. Las formas no pigmentadas van a tener un patrón vascular como vasos con aspecto de hebilla en queratosis seborreicas irritadas. En cuanto a anatomía patológica, se va a ver estructuralmente acantosis, hiperkeratosis, papilomatosis y la formación de pseudoquistes córneos. Van a proliferar dos tipos celulares, el primero de morfología escamosa y el segundo de morfología basaloide. También se van a encontrar 6 tipos histológicos o variantes histológicas, que es la acantósica, hiperqueratósica, adenoideo, irritado, melanoacantoma y el clonal. Y bueno, en el diagnóstico diferencial eh, va a prevalecer lo que son los nevos intradérmicos, melanoma maligno, carcinoma vasocelular, lentigo senil y maligno, la queratosis actínica y los fibromas. Ok, bueno, y en el tratamiento principalmente va a ser innecesario. Si se elimina es por aspecto antiestético y la mejor opción que nos ofrecen como tal estudios y los libros es el legrado y la electrodesecación. También hay algunas otras opciones como la criocirugía, que se emplea nitrógeno líquido o ácido tricloroacético. También la escisión, que principalmente se va a dar en las formas pedunculadas,
y el láser de CO2, que se va a utilizar principalmente en formas planas. Y algunas medidas preventivas, pues es la protección solar, ya sea con protector solar y también con algunas otras medidas como lo es uso de gorras, gafas y ropa que pues bueno prevenga como la entrada de estos rayos ultravioleta. También es importante el cuidado de la piel, el uso de cremas humectantes y la autoexploración y el seguimiento dermatológico también es importante. Y bueno, pasamos a el siguiente tema, que es la queratosis actínica. También puede ser encontrada en algunas otras bibliografías como queratosis solar. Y bueno, estas a su vez también van a ser resultado de una proliferación de queratinocitos, pero estos van a ser atípicos y se consideran como la expresión más temprana eh, del espectro del carcinoma espinocelular. Y bueno, la progresión a este carcinoma va a ser variable, pero se va a considerar que en los pacientes con este tipo de queratosis actínicas múltiples van a tener el 10% de riesgo de desarrollo. Y bueno, se va a presentar también en adultos generalmente. En la epidemiología encontramos que en Estados Unidos un 55% de hombres y 37% de mujeres que desarrollan actividades al aire libre van a presentar una queratosis actínica. Eh, este riesgo va a ser mayor en personas que tienen al menos 6 quemaduras solares entre los 65 y 74 años de edad. Los hombres que trabajan principalmente en áreas al aire libre, principalmente van a desarrollar eh, más queratosis actínica que las mujeres. Y bueno, la incidencia va a aumentar con la edad y va a ser mayor en lugares con radiación solar, como Australia. Va a incrementar también su incidencia en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, en cuanto a factores de riesgo, la exposición crónica a la luz solar es el principal factor. También encontramos fototipos bajos, como lo es la piel clara, los ojos claros, el cabello rubio o incluso pelirrojos. Van a tener mayor exposición a esta queratosis actínica. También una historia de cáncer cutáneo previo es un factor importante, así como el sexo masculino, la inmunosupresión, por ejemplo, en pacientes trasplantados, este va a aumentar la incidencia y bueno, el riesgo claramente se va a elevar con el tiempo posterior al trasplante. También en adultos de mediana edad y bueno, en la etiopatogenia encontramos que como tal va a ser compleja el desarrollo de la queratosis actínica, pero una exposición excesiva y acumulada a la radiación UVB solar va a producir ciertos cambios patológicos en lo que es los queratinocitos. Y bueno, va a alterar algunas vías reguladoras que van a estar como implicadas en el desarrollo y la diferenciación celular, generando algunas mutaciones, principalmente en el ADN celular y en el gen P53. Esto va a causar una inflamación e inmunosupresión, lo que va a contribuir a una proliferación intraepidérmica de queratinocitos displásicos. Y bueno, como tal, estos van a ser precursores de la queratosis actínica. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, estas lesiones se van a presentar como eritemato escamosas, rugosas, más palpables que visibles.
y van a ser menores a 1 centímetro la mayoría de ellas. A la palpación van a sentirse ásperas como papel de lija principalmente. En la ubicación se van a encontrar como lesiones únicas o múltiples en zonas expuestas a la luz solar, como cara, piel cabelluda, orejas, cuello, zona B del escote y antebrazos, así como en el dorso de las manos y en mujeres en las piernas. Bueno, también se pueden nombrar como eritematosas o hiperpigmentadas, variando entre tonos ya sea amarillos, rojos y cafés. Y bueno, la mayoría de ellas van a ser asintomáticas, pero van a presentar algunas variantes, ardor, dolor, prurito y sangrado y ulceración, pero estos síntomas como tal se van a relacionar de con mayor riesgo a la progresión de un carcinoma espinocelular. Algunas variantes clínicas van a incluir las clásicas, las hipertróficas, las atróficas, con cuerno cutáneo, perdón, y las pigmentadas. Bueno, y es importante decir que aproximadamente el 60% de los carcinomas espinocelulares se va a desarrollar a partir de una queratosis actínica. Sin embargo, este riesgo de transformación de malignidad de una queratosis actínica individual, pues es muy bajo, aproximadamente es de 0,1%. Y bueno, en los estudios complementarios se va a enfatizar que el diagnóstico es clínico, se va a recurrir a una dermatoscopía y biopsia cutánea solamente en caso de lesiones sospechosas de progresión a algún carcinoma como tal invasivo. En la dermatoscopía vamos a encontrar un patrón en fresa y otro vascular, vasos lineares y ondulantes, superficies descamativas, cantidades variables de queratina y van a estar pigmentadas, caracterizadas principalmente por puntos y glóbulos café grisáceos que se encuentran alrededor de las aberturas foliculares. Y bueno, como tal, aquí les puse una imagen de cómo es que se ve estas, en la dermatoscopía, estas aberturas foliculares. Y bueno, en la parte de anatomía patológica, encontramos que la epidermis, principalmente a nivel epidérmico, se va a caracterizar por una displasia en todo el espesor. Y bueno, esto lo va a hacer como tal indistinguible de lo que es el carcinoma in situ. También se van a ocurrir hiperkeratosis con algunos grados variables de ortokeratosis y parakeratosis. Bueno, como tal, pues va a presentarse un signo de bandera donde hay como acantosis y mitosis también. Pueden existir queratinocitos atípicos y con núcleos hipercromáticos y pleomórficos que van a estar extendiéndose a partir de lo que es la capa basal al resto de la epidermis en forma pues parcial. Y a nivel de la dermis, la elastosis solar y los grados variables de infiltrado inflamatorio linfocítico van a ser predominantes. Bueno, y en el diagnóstico diferencial tenemos al carcinoma epidermoide, este es el más frecuente, al carcinoma vasocelular incipiente, la queratosis seborreicas inflamadas, porokeratosis, psoriasis y algunos lentigos solares. Una de las medidas preventivas importantes es que esta queratosis actínica se va a evitar con el uso de los protectores solares con alta eficacia en UV y en UVA. Y bueno, en cuanto al tratamiento, se va a dividir ya sea en pocas lesiones o por múltiples lesiones.
Para pocas lesiones tenemos la crioterapia o la criocirugía con nitrógeno líquido y el rasurado y curetaje para lesiones como tal hipertróficas. Y bueno, como tal, todo este tratamiento debe de individualizarse por cada paciente. Para múltiples lesiones se va a optar por medicamentos tópicos. Uno de ellos es la crema al 5% de 5-fluorouracilo, solo o en combinación con el ácido salicílico o calcipotrieno. Y bueno, este va a tener como tal un efecto citostático y se va a aplicar diariamente o por las noches durante 4 a 8 semanas o 2 veces al día por 4 semanas y va a causar reacciones como inflamatorias, pero va a ser específica para células dañadas. El imiquimod al 5% es un modificador de lo que es la respuesta inmunitaria. Se va a aplicar diariamente o 3 veces por semana durante 8 a 12 semanas. Se puede repetir el ciclo nuevamente y puede presentar cierta reacción inflamatoria y algún tipo de eritema y descamación. El gel de diclofenaco al 3% eh, va a ser un antiinflamatorio no esteroideo con acción antiproliferativa y antineoplásica que va a estar inhibiendo la actividad de la ciclooxigenasa y se va a aplicar 2 veces al día durante 2 a 3 meses. Bueno, como tal, este no va a estar muy disponible en diversas regiones. Y bueno, los exfoliantes faciales con ácido tricloracítico también es otra opción. Y la terapia fotodinámica también es buena opción para múltiples lesiones. Y bueno, continuando con el último tema, que es el queratoacantoma, se va a encontrar en diversas fuentes también como úlcera crateriforme de la cara, molusco sebáceo también. Y bueno, en cuanto a su definición, va a ser una neoformación cutánea queratinocítica benigna que va a ser derivada del folículo piloso. Bueno, esta va a crecer con rapidez a expensas del epitelio y va a producir en su aspecto histológico algún cierto tipo de malignidad de carcinoma espinocelular. Para algunos pues, patólogos se trata como de una variante de este carcinoma por la destrucción como tal local y la posibilidad de metástasis. Tiende como a mostrar cierto tipo de involución y es espontánea, pero pues dada por algunos tipos de confusiones histopatológicas, eh, se puede confundir con el carcinoma. También recordando que el mejor tratamiento para el queratoacantoma es la extirpación quirúrgica. Y bueno, de un 82% aproximadamente de queratoacantomas se va a mostrar o a localizar en forma en la cara. Y bueno, en la epidemiología podemos encontrar que es raro, pero pues es más frecuente 2 veces más que el carcinoma espinocelular. Y bueno, se va a observar entre el quinto y séptimo decenio de la vida, aproximadamente un 80%. Va a predominar principalmente en varones con relación de 3 a 1 y la incidencia más alta va a ser en zonas geográficas con alta radiación en UV. Y bueno, estos son los factores de riesgo que podemos encontrar. Las más importantes son pieles blancas, exposiciones a rayos UV, sustancias químicas carcinogénicas, la inmunosupresión, traumatismos locales y factores pues también genéticos.
Y bueno, en cuanto a la etiopatogenia, actualmente la etiología aún sigue siendo desconocida, pero pues se va a relacionar con los factores de riesgo anteriormente descritos. Va a tener un origen en en infundíbulo de el folículo como tal piloso y bueno, probablemente puede generar alguna metaplasia escamosa de las glándulas sebáceas acompañantes. Y bueno, esto nos va a generar los estadios de crecimiento, estabilización y regresión del queratoacantoma. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues les puse una tablita para hacerlo de manera más práctica. El 95% aproximadamente de las lesiones se van a localizar en la piel que está expuesta de las zonas pilosas. Y bueno, el inicio va a ser rápido en días, va a ser una lesión como nódulo solitario, firme, color rojizo, con un tapón central de queratina y de tamaño va a medir entre 10 a 25 milímetros de diámetro. Su localización común va a ser en la cara, cuello y extremidades superiores, principalmente en antebrazos y manos. Y bueno, ¿qué síntomas va a tener? Generalmente son asintomáticos, pueden llegar a ocasionar algún tipo de dolor leve. Y bueno, puede tener diferentes tipos como de evoluciones. Eh, la principal etapa es la inicial o la pues proliferativa. Como tal, esta pues pasa inadvertida y como tal son pequeños levantamientos que se pueden desarrollar en algunos días. En la etapa de la maduración va a culminar de 3 como a 4 semanas y va a ser como un tumor en forma de domo de algunos pocos centímetros. Va a ser firme, no dolorosa y muy bien delimitada. También va a ser móvil y con un cráter central que se caracteriza por ser lleno de queratina y un borde eritematoso con telangiectasias. En la etapa de involución puede comenzar de las 6 a 8 semanas y pues aproximadamente un 50% de los queratoacantomas van a desaparecer como de forma espontánea. Y bueno, se va a observar alguna disminución del tamaño y pérdidas de las consistencias. En la etapa de cicatrización, pues ya esto va a ocurrir en tiempos posteriores, aproximadamente meses, y queda como una cicatriz como pues muy deprimida, casi siempre hipopigmentada. Este tipo de lesiones pueden persistir a lo largo de más de un año y bueno, el proceso de origen hasta desaparición espontánea es un lapso que puede incluir aproximadamente de 4 a 9 meses. Y bueno, también tenemos este tipo de clasificación que se caracteriza por queratoacantomas solitarios o queratoacantomas pues múltiples. Y bueno, aquí les dejo la tablita, cuáles son los solitarios y cuáles son los múltiples con algunas eh, imágenes de referencia. Y bueno, en los estudios complementarios vamos a incluir a la dermatoscopía, la biopsia cutánea y bueno, recordando aquí que en la etapa de maduración, este, la biopsia como tal va a resultar casi idéntica a lo que es el carcinoma espinocelular. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo siempre va a ser el histológico. No se van a recomendar pruebas de imagen, salvo que haya alguna sospecha de invasión profunda. Y en la dermatoscopía, como tal, se van a encontrar estas lesiones típicas que son fácilmente identificables, que van a contener un acúmulo central de queratina y ya sea blanca o amarillenta, rodeado de vasos en hebilla gruesos con una disposición radial. Y bueno, este, en la anatomía patológica, como tal, pues la forma correcta
de realizar este tipo de biopsias va a ser la extirpación total de la lesión que incluya a la hipodermis y a los labios del tumor. Y bueno, estas características histológicas van a depender del estadio de evolución del tumor. En las lesiones como tal proliferativas tempranas se van a caracterizar porque el epitelio va a mostrar marcada hiperplasia y el tapón queratóxico central no va a ser tan pronunciado como en las lesiones totalmente desarrolladas. La lesión va a presentar algún aspecto simétrico y bueno, global, y las células eh, van a ver células queratinizadas de color rosa pálido de apariencia vidriosa. Y bueno, en las lesiones maduras o desarrolladas se van a caracterizar principalmente por un gran núcleo central de queratina y bueno, este va a estar rodeado de una proliferación bien definida de epitelio pavimentoso, que pues en algunos casos puede remedar como tal un carcinoma epidermoide. Y bueno, en las lesiones como tal de regresión se van a observar unas formas de cráter, no va a haber hiperplasia epitelial y la dermis superficial va a tener presencia de fibrosis. Y bueno, recordando un dato importante, que la presencia de ulceración, de mitosis, de pleomorfismo, anaplasias o infiltraciones perivasculares va a indicar como un potencial agresivo del tumor y va a favorecer un diagnóstico más específico de lo que es el carcinoma espinocelular. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos al carcinoma espinocelular o epidermoide y al vasocelular. También tenemos al condiloma combinado gigante, a la verruga vulgar, queratosis actínica hipertrófica, disqueratoma verrugoso y molusco contagioso. Y bueno, en la parte del tratamiento, vamos a recordar que este tipo de queratoacantomas desaparecen raramente solos y también algunas veces se han señalado involuciones más rápidas tras la biopsia. Entonces, recordando así que si se persiste este tipo de lesiones, podemos tratarlas como carcinomas epidermoides. Y bueno, el tratamiento de elección en este tipo de lesiones va a ser la extirpación quirúrgica y bueno, la cirugía de Mohs va a estar indicada para casos en cara. También se va a utilizar la electrodesecación y curetaje, la criocirugía, terapias intralesionales, terapias tópicas como el 5-fluoracilo con imiquimod. Y bueno, también el acitretin para casos múltiples y pseudorecurrencias. Y bueno, en casos de medidas preventivas, las más importantes son la fotoprotección solar estricta con FPS 50, que se debe de estar reaplicando, y como tal el control dermatológico periódico y pues evitar exposiciones prolongadas al sol. Y bueno, sería todo de mi parte. En conclusión, podría decir que eh, estas tres lesiones cutáneas pueden pues compartir algunas similitudes clínicas, pero es muy importante aprender a diferenciarlas correctamente, ya que pues el conocimiento y el diagnóstico oportuno de todas estas lesiones son esenciales para una buena atención dermatológica y también para reducir el riesgo de posibles complicaciones graves. Muchas gracias por su atención.